Un día como hoy, hace más de 2000 años, Cristo resucitó y vive para siempre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que sea usted dirigiéndonos, Señor. Estamos contentos de que hace más de 2000 años la tumba quedó vacía y que ese suceso abrió el camino, Señor, para que nosotros podamos, junto contigo, también tener vida eterna. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que el espíritu de sabiduría nos guíe en esta mañana a entender más tu palabra, a entender el sacrificio y a comprender que sin ti nada somos. Cancelamos, Señor, todo aquello que se quiera levantar en contra de esta tu palabra, Señor. Cancelamos todo intento del diablo de distraernos, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que consciente o inconscientemente, Señor, tratan de crear, Señor, distracciones para que tu palabra sea predicada. Ponemos esas vidas también en tus manos, Señor. Que sea usted tocándolos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, la palabra del Señor dice: por cuanto Jesús permanece, por lo cual, dice Hebreos 7, 25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para salvar, dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Desde aquel día, las puertas quedaron abiertas para que todo aquel que en él crea pueda acercarse y buscar salvación y vida eterna. ¿Por qué es importante la resurrección? La resurrección es la señal bíblica de que Cristo era Dios. Es una de las señales bíblicas de que Cristo era Dios. La tumba había quedado vacía y los discípulos se dieron cuenta que había resucitado, no solo porque vieron la tumba vacía, ojo con eso, sino porque recordaron sus palabras y ahí entendieron lo que Él les había compartido. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y en el capítulo 20 narra cuando Pedro y Juan, después de que María Magdalena les da la noticia,
de que Jesús había resucitado, dice que ellos corrieron. Les dio la noticia de que la tumba estaba vacía y ellos corrieron, dice. Y en el versículo 18 dice que María no entendía por qué la tumba estaba vacía. En el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y en el capítulo 20, versículo 11, narra, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena no sabía la razón de por qué la tumba estaba vacía. Y Jesús personalmente se encarga de decirle que él había resucitado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, 38, dice que los escribas y los fariseos le pidieron una señal a Jesucristo. Mateo 12, versículo 38 en adelante. Y dice que Jesús les responde, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa palabra que Jesús había compartido se estaba cumpliendo el domingo de resurrección. Él había estado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y había resucitado. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 18, dice que los judíos le respondieron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué pasó con los discípulos? Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Señales de la resurrección de Cristo hay muchísimas. La Biblia dice en el libro de Hechos que 500 hombres, sin contar mujeres y niños, vieron el momento en que Él ascendió al cielo. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? ¿Por qué es importante la resurrección para nosotros? Porque marca la victoria de la vida sobre la muerte. Marca la victoria de la vida sobre la muerte. Del amor sobre el odio. Del perdón sobre la venganza. De la esperanza sobre la desilusión. Del gozo sobre la tristeza. De la paz sobre la intranquilidad. De la paciencia sobre el desasosiego. De la benignidad sobre la maldad. De la bondad sobre la mezquindad. De la fe sobre la duda.
de la mansedumbre sobre la ira y de la templanza sobre la lujuria. Esa es la victoria de la vida sobre la muerte. La victoria del perdón sobre la venganza. Jesús nos abrió ese camino y nos enseñó que debíamos perdonar. Nos enseñó que debíamos tener paciencia, que teníamos que saber esperar. Porque es importante la resurrección para nosotros. ¿Qué nos dice la resurrección acerca de Jesús? ¿Por qué es importante la resurrección? Porque Él puede, o a través de la resurrección, se abrió el camino para que nosotros podamos ser salvos, o para que la humanidad pueda ser salvo perpetuamente, como dice en el libro en la carta de los Hebreos, a los que se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Abrió ese camino, abrió esa esperanza. Antes de Cristo no había esperanza. Nadie estaba seguro si se iba al cielo o no. Por medio de la resurrección de Cristo, por medio del derramamiento de su sangre, sin importar lo que hayas hecho, ojo, sin importar lo que hayas hecho, si acudimos a Él, Él va a perdonar nuestros pecados. No importa lo que hayas hecho. El ejemplo está en la cruz del ladrón que no hizo ningún curso de bautismo, que no hizo curso de doctrina, que no asistió a ninguna iglesia y sin embargo fue perdonado por gracia. Jesucristo no le preguntó al ladrón: ¿y tú qué has hecho para merecer el cielo? Dime alguna buena obra que hayas hecho para merecer el cielo. No le preguntó a Jesucristo. Porque probablemente el ladrón le hubiera respondido: bueno, yo soy un criminal, yo soy un ladrón, yo soy un violador, qué sé yo. Y ante la religiosidad de los hombres, ese ladrón no merecía estar en el cielo, pero él está en el cielo por gracia. Por gracia. No importa lo que hizo, no importa lo que hagamos. Si acudimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué tenemos redención? Por la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él derramó su sangre para que sus pecados fueran perdonados. Y no solamente que puede perdonarnos, también nos hace hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo nos hace hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice ahí, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos acceso directo, ya no necesitamos intermediario. Antes de la resurrección de Cristo, había un sacerdote que era el intermediario y había que hacer sacrificio de un animal. Después de eso ya no necesitamos intermediario. Directamente podemos clamar: Abba, Padre, aquí estoy, soy un pecador, perdóname. Ya no hay separación. El velo que nos separaba fue roto y todos tenemos acceso al trono de gracia para buscar el oportuno socorro, como dice la carta a los Hebreos. Después de la resurrección, Él puede estar con nosotros en medio de los problemas y en medio de las adversidades. Aquí no es que se garantiza de que no vamos a tener problemas. Problemas van a seguir existiendo. De hecho,
El libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás, no te ahogarás, dice. Los ríos de problemas no te van a ahogar. Y dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice cuando pases, o sea, aquí la Biblia no dice si en algún momento vas a pasar. No, aquí dice que vamos a pasar. No dice que probablemente sí, vamos, cuando pases. Cuando pases por el fuego, Él está ahí con nosotros para no permitirnos quemarnos, ni permitirnos ahogarnos en los ríos de problemas que a veces estamos nosotros atravesando. ¿Cuántos atraviesan ríos de problemas? Todos atravesamos ríos de problemas y sentimos que nos ahogamos, que no vamos a salir. Pero fiel es Dios, dice, que ahí está para salvarnos, rescatarnos y levantarnos. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición. Dice que también por medio de Él tenemos acceso al cielo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya no necesitamos un sacerdote. Ni tampoco necesitamos imágenes. Ni tampoco necesitamos hacer ritos religiosos. Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La resurrección nos abrió el camino para la eternidad. Juan 11:25 les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Usted cree en Cristo? Entonces usted va a vivir eternamente. ¿Cuántos dicen amén? En la vida normal, cuando se trata de acusar a un reo, de acusarlo o de absolverlo, se necesitan testigos que den fe de que esa persona o hizo lo malo o hizo lo bueno. Entonces, si en un juicio hay 5 personas que dicen que esa persona, que ese individuo es inocente, pues el juez va a tener que declararlo inocente. Pero si hay personas que lo acusan y las pruebas conducen a ese hecho, el juez va a tener que condenar a esa persona. ¿Por qué decimos que la resurrección es real? ¿Por qué decimos que Cristo resucitó si ustedes y yo no estuvimos ahí? Porque hay evidencia. Quedaron escritos, evidencias escritas de que muchísimos, no uno, muchísimos fueron testigos de los milagros que hizo mientras Él estuvo aquí ejerciendo su ministerio. Hizo muchísimos milagros. A veces muchos niegan a Jesucristo. Y sin embargo, aceptamos la historia de Sócrates cuando no hay un solo documento que me garantice que Sócrates existió. Uno solo. Documentos de que Jesús existió ahí. No solamente evidencias escritas, sino evidencias arqueológicas. Quedaron escritos, como el hecho de que resucitó a la hija de Jairo. Eso quedó escrito. Y sigue resucitando en la actualidad. Yo les hago una pregunta de todo corazón a ustedes y a aquellos que están escuchándonos a través de esta pantalla.
¿Hay algo que Jesús necesite resucitar en tu vida? Quizás un hijo que está muerto por las drogas o un hijo que está por mal camino. ¿Hay algo que Jesús necesita resucitar en nuestras vidas? Sí. En mi vida necesita que resucite algo que yo amo. Y no me refiero a mi esposa, que está muerta. Dice la Biblia que sanó a la mujer que tocó el borde de su manto. Todos conocen la historia. Está en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 5, narra las dos historias. La resurrección de la hija de Jairo y la sanidad que estuvo la mujer que tocó su manto. Esa es una evidencia de la resurrección de Cristo. Pero también hay evidencias actuales. Probablemente, y estoy seguro de eso, es que hay algo en nuestras vidas que Jesús necesita sanar. Tal vez necesita sanarnos de la desconfianza. Desconfianza como consecuencia de situaciones que viví en la niñez, en la adolescencia. Quizás Jesucristo necesite sanar un corazón roto, que está lastimado por muchísimas cosas que no vienen al caso. Quizás necesite sanar un corazón que tiene falta de perdón. Quizás necesite sanar tu dolor por lo que estás viendo en esas personas, por los mal caminos en los que anda esa persona que tú amas. Y Jesús, así como aquella mujer, lo único que necesita es que nosotros nos acerquemos confiadamente y podamos tocar su manto. Ya no hay nada que nos pueda separar del manto de Jesús y nosotros. Simplemente tenemos que acercarnos. ¿Qué necesita Jesús sanar en tu vida? ¿Qué necesita Jesús sanar en nuestras vidas? Lo único que necesitas es lo que tuvo esa mujer. Fe. Fe. Si tienes fe como esta mujer, vas a recibir lo que necesitas. Jesús resucitó a Lázaro. Esa es otra de las evidencias. De lo que él hizo. Está registrado la resurrección de Lázaro. Y no solamente puede resucitar a Lázaro. ¿Hay algo que Jesús necesita resucitar en tu vida? Probablemente detrás de esta pantalla hay alguien que tenga su matrimonio que esté muerto. Si crees en el poder de Jesús, Él puede resucitar tu matrimonio. Tal vez muchos piensan que sus sueños se han muerto, que ya pasó su época. Jesús puede resucitar tus sueños y darle vida a tus sueños. Tal vez tenga tus esperanzas muertas. Jesús puede resucitar tus esperanzas, porque Él es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Una de sus características es que es todopoderoso. Tal vez sintamos que estamos muertos espiritualmente. Él puede resucitarnos y darnos vida espiritualmente. Él puede transformar tu lamento en baile. Él puede transformar tu lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Él está disponible.
para todos nosotros el día de hoy. Está disponible, ahí está, a la mano, aquí está. Ahí está, junto a usted está. Está disponible a los que por medio de Él se acercan a Dios. No necesitamos intermediarios, no necesitamos pagar. Hay personas que yo los respeto, que pagan por una misa para que saquen a esa persona de tal lugar. No necesitamos, hermano. No necesitamos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más. No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra nos hace libre. En la palabra encontramos la verdad. Jesús siempre está dispuesto a permitir que la gente llegue a Él. Él no tiene exclusividad para nadie. Él está disponible para todos. Estuvo disponible para un ladrón. Un ladrón fue el primero en entrar al reino de los cielos después de la muerte de Cristo. Un ladrón. No fue un prominente religioso, no fue un conocedor de la palabra. No, un ladrón. Y así como estuvo disponible para el ladrón, sigue estando disponible para nosotros, pecadores. Estuvo disponible para los niños. Estuvo disponible para el ciego Bartimeo. Estuvo disponible para el ciego Bartimeo. Yo no sé, tal vez necesites que Jesús te abra la vista. Y siento en el corazón que le estoy hablando a alguien detrás de esta pantalla. Quizás necesitas que Jesús te abra la vista para que te des cuenta que el camino que has tomado no es el correcto. Que las personas con las que hablas son las que están definiendo tu forma de pensar. Y estás hablando con las personas equivocadas. No estás hablando con las personas correctas. Quizás necesites que Jesús te abra la vista para que entiendas que nada justifica abandonar a una familia por una mujer que no vale la pena o por un hombre que no vale la pena. Necesitas que Jesús te abra la vista para que puedas ver que la decisión de quitarte la vida no es la correcta, que hay salida y que esa salida se llama Jesús. Él está ahí para solucionar ese problema tan grande por el que estás pasando. Solamente necesitas decirle a Jesús que te abra la vista, que te quite las vendas, como se la quitó a Lázaro después de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente que estuvo disponible para un ciego, también estuvo disponible para Zaqueo. Zaqueo era indigno. Era un recaudador de impuestos. Extorsionaba y robaba a su propio pueblo. Y Zaqueo, cuando fue tocado en su corazón, se sentía indigno. Sentía que no era merecedor de que Jesús ingrese donde él estaba. Probablemente como Zaqueo te sientas indigno por tus pecados. Quizás pienses como Zaqueo que eres tan malo y pecador que no mereces recibir nada. Pero ahí está Jesús. Así como estuvo disponible para Zaqueo. Así como la gracia estuvo disponible para Zaqueo. La gracia está disponible para todos los pecadores. Jesús está disponible para nosotros. Jesús está disponible para nosotros. Hoy.
hoy sigue estando disponible para nosotros. Incluso si lo hemos echado a un lado. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? Incluso si lo hemos rechazado. A veces compartimos la palabra y las personas dicen, sí, yo sí lo voy a aceptar, pero primero quiero dejar de pecar. Y ese no es el orden. Primero tienes que aceptarlo y Él te va a quitar los pecados. Ese es el orden. Porque nunca podrás ser bueno. Si esperas a ser bueno, nunca serás bueno. Debemos de entender que todos los que le invocan lo encontrarán disponible. Todos. Me encanta esta lectura, Romanos capítulo 10, versículo 8. Siempre me ha fascinado esto, porque esto abre la puerta a entender lo que es la gracia. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 18. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Él vive, hermanos. Él vive. Resucitó un domingo como hoy hace más de 2000 años. Él vive. Y vive para interceder por todos nosotros que somos pecadores. Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pero porque Él vive, porque Él resucitó, la victoria está disponible para nosotros. Su obra de redención fue concluida en la cruz. Él dijo, consumado es. Pagué el precio. Pagué el precio. Ya no tienes que seguir matando animales. Ya pagué el precio. Ya derramé la sangre. No necesitas hacer absolutamente nada. Pero no solamente que su obra fue concluida en la cruz, consumado es, sino que su obra de intercesión y salvación continúa hasta hoy. Él sigue estando ahí. Y porque Él resucitó y vive eternamente, nosotros tenemos seguridad de cuál es nuestro futuro. Nuestro futuro es de gloria. Nuestro futuro es de bendición. Nuestro futuro es eterno. ¿Cuántos dicen? Amén. Con Él ya no vamos a enfrentar a las tinieblas o a las tentaciones solos. Porque Él siempre nos va a dar la salida. 1 Corintios 10:12 dice así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que también juntamente con la tentación nos va a dar una salida. Él es la salida. Él es la ruta. Usted solo no va a poder con la tentación. La tentación siempre va a estar ahí. El diablo es astuto. Pero Él siempre nos dará la salida. Porque Él resucitó y vive eternamente, no vamos a enfrentar solo las pruebas. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No vamos a enfrentar las pruebas solos. Así andemos en valle de muerte, en valle de lágrimas. Él estará con nosotros. Cuando estemos pasando por un desierto, Él estará con nosotros. Cuando estemos atravesando por una tormenta, Él estará con nosotros. Ya no vamos a enfrentarlo solo, porque Él vive y resucitó
no enfrentaremos solo las pruebas. Él siempre nos va a acompañar. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando tropecemos, Él estará ahí para levantarnos. Una de las cosas características de la humanidad es que cuando alguien cae, empiezan a condenarlo, empiezan a señalarlo, lo empiezan a lapidar, a darle en el suelo. Pero Él nos enseñó otra cosa diferente. Él nos enseñó que si tropezamos, Él está ahí para levantarnos, no para condenarnos. Juan 3:17 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Cuando nosotros condenamos, nos ponemos en el papel del diablo. Jesús no condena, y si Jesús no condena, el que condena es el diablo. Lucas 9:56 dice exactamente lo mismo, que el Hijo del Hombre vino para salvar, no para condenar. Porque Él resucitó y vive eternamente. Cuando tropecemos, Él va a estar ahí. Cuando pequemos, Él va a estar ahí para interceder por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No somos salvos por nuestros méritos, somos salvos porque Él se hizo pecado por nosotros. Sabemos lo que es la resurrección. La resurrección es vida después de la muerte. La resurrección, queridos hermanos, es vida sin enfermedad, vida sin cargas, vida sin acusaciones. ¿Eso como consecuencia de qué? De la muerte y resurrección de Jesús, de la muerte más horrorosa. Pero debemos pensar que todo esto lo obtuvimos por medio de un sacrificio. Piensa en el terrible viernes cuando crucificaron a Cristo. Dice que la tierra tembló, el cielo se oscureció, Cristo estaba colgado en la cruz. Creo que de todos los días, viernes que han existido, ese viernes fue el más doloroso y más triste. Ese viernes, si nos ponemos en el cuerpo o en los zapatos de los apóstoles, ellos perdieron toda esperanza. Pensaron que todo había acabado, que su amigo se había ido para nunca más volver. Pero el domingo, primer domingo después de ese viernes, el gozo y la esperanza volvieron a ellos. Su llanto se transformó en baile. Porque el Señor había resucitado y había roto los lazos de la muerte. Y apareció glorioso como el Salvador de toda la humanidad. Con esta resurrección, alivió el pesar devastador que atormentaba el alma de los que habían perdido o han perdido a sus seres queridos, o están pasando por dificultades, o están pasando por pruebas. Creo que cada uno de nosotros pasará por su Viernes Santo. Viernes de dolor, viernes de humillación, viernes de tormento, viernes de oscuridad. Creo que cada uno de nosotros ha pasado o podrá pasar
un día en el que todo parece desmoronarse, que nuestro mundo se hace trizas. Creo que todos pasaremos por un viernes de desesperación. Viernes en los que pensamos que no nos vamos a recuperar. Creo que todos hemos tenido o podemos tener nuestro propio viernes. Pero en el nombre de aquel que conquistó la muerte, hoy te digo que tu domingo llegará. Tu domingo llegará. Porque somos hijos de aquel que dio su vida para salvarnos, para consolarnos, para rescatarnos y librarnos de los viernes que nos toquen pasar. Cuando estés pasando por un viernes de dolor, recuerda la promesa de que nos vamos a levantar triunfantes. Mientras más oscuro sea tu viernes, más cerca está el domingo de resurrección. No importa cuán tenebroso sea tu viernes, tu domingo de resurrección llegará. Gloria a Jesús. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque Jesucristo es el suficiente Salvador para todos nosotros. La pregunta es, ¿le haremos nuestro Salvador? Y probablemente esta pregunta no va dirigida para ustedes, pero sí para algunos que están escuchando este mensaje, que no lo han aceptado como su Señor y Salvador. ¿Le hará usted su Salvador? ¿O va a permitir que esa muerte y resurrección de Jesucristo sean en vano? ¿Qué necesita para ser salvo? Jesús les dijo a Nicodemo, se necesita nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque si nacemos 2 veces, vamos a morir una sola vez. Muerte física una sola vez. Pero si naces una vez, vas a morir 2 veces. Y la segunda muerte es el problema. Voy a terminar con Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron cada uno juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si nace dos veces, usted no va a padecer la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el domingo de resurrección. Gracias, Señor, por la tumba vacía. Gracias por las enseñanzas que les diste a tus apóstoles antes de tu muerte, donde decías que tú ibas a resucitar. Y aunque ellos no lo entendieron en su momento, lo pudieron comprender después. Gracias, Señor, porque la resurrección significa la vida sobre la muerte. Y la resurrección también abrió para nosotros
la vida eterna, la victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, porque sin importar lo que hayamos hecho, podemos acudir a tu trono de gracia para buscar el oportuno socorro y buscar el perdón de nuestros pecados. Gracias porque por medio de la resurrección podemos ser llamados hijos de Dios, porque vas a estar con nosotros en medio de las adversidades, porque vamos a tener acceso directo al cielo, porque vamos a estar eternamente contigo, Señor. Gracias, Señor, porque aún sigues sanando, aún sigues resucitando, aún sigues escuchando, Señor, el clamor de aquellos que están pasando por dificultades. Gracias, Señor, porque todavía estás disponible. Así como estuviste para Bartimeo, estás disponible para todos los que en algún momento estamos ciegos, haciendo cosas incorrectas. Oro, Señor, en esta mañana e intercedo para que abras los ojos, abras la vista de aquellos que no están viendo lo que tú quieres que ellos vean. Oro, Señor, en esta mañana por aquellos que se sienten indignos para que entiendan que tu sacrificio fue suficiente, que no se necesita más sacrificio. Oramos, Señor, por los que no te conocen. Si hay alguien detrás de esta pantalla o en este lugar que dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador porque yo quiero nacer 2 veces. Yo no quiero tener una muerte segunda, yo quiero nacer 2 veces. Ahí donde está, te animo a hacer esta oración. Dile, Señor Jesús, te necesito. Dile, Señor Jesús, te necesito. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias porque tengo acceso directo a ti. En esta mañana, dile, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que te necesito. Dile, te abro mi corazón, te recibo como mi suficiente y único Salvador. Puedes decirle gracias por salvarme, por perdonar mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración y si estás aquí, levanta tu mano. Y si lo hiciste a través de las pantallas, escríbenos que queremos compartir contigo, queremos orar por ti y queremos darte la dirección de este lugar. Oro también, Señor, en esta mañana por los enfermos. Conforme a tu palabra sean sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por los que tienen dolencias del alma, falta de perdón, tormentas del alma. Oro por ellos también, Señor, para que sea usted sanando toda dolencia del alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.